Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo hablar en la entrevista que viene del rol de la ciencia y la tecnología en una sociedad que está atravesada por profundas desigualdades, que tiene a lo económico como condicionante y alimento de esas desigualdades. Se propone contrastar modelos. ¿Cuáles son los modelos tecnológicos en pugna? Bueno, de esto se va a hablar en una charla, debate en nuestra universidad y uno de sus disertantes está en la videollamada con nosotros. Voy a saludar a Enrique Martínez, que es el presidente del Instituto de Producción Popular. Enrique, un gusto, ¿cómo le va? Gracias por aceptar la videollamada. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, agradecido que nos dedique parte de su tiempo. Me gustaría que nos diga qué tareas realiza el instituto que preside. Mire, es una organización no gubernamental, es una asociación civil que se creó luego de que buena parte de los fundadores dejamos una actividad muy prolongada en el Estado. Alrededor del 2010, 2012 fue nuestra última actividad pública y en el 2014 fundamos la asociación civil con el objeto de perseguir, diríamos, algunas asignaturas pendientes importantes. Nosotros hemos trabajado los últimos 10 años de nuestra vida profesional tratando de generar trabajo en la base social y eso no es fácil, no es tarea de un día para el otro y nos quedaron muchas cosas pendientes y en eso estamos desde entonces. Llevamos 8 años en este Instituto para la Producción Popular. ¿Por qué cree que se vio interrumpido esa tarea de generar trabajo? Porque da la sensación que es la clave de los padecimientos o de la profundización de la desigualdad en la República Argentina. Mire, la inercia del capitalismo en todo el mundo es concentradora, pero en la Argentina es particularmente concentradora porque la legislación que favoreció el desempeño de lo que podríamos llamar las empresas ganadoras tiene ya casi 50 años de vigencia, no ha sufrido prácticamente ninguna modificación. Tenemos la ley de inversiones extranjeras prácticamente más liberal del mundo y tenemos todo un mecanismo de control, de pautas que ayudarían a las pequeñas empresas a competir en los mercados, que se hace muy difícil de aplicar en un ambiente político de continua confrontación, donde justamente lo que hace más ruido es la imposibilidad o la dificultad de controlar a las grandes empresas. ¿Esto cree que usted es lo que conspira contra la posibilidad de un desarrollo? Puede haber crecimiento en la Argentina, pero no desarrollo. Efectivamente, el crecimiento se ha organizado alrededor de lo que conocemos, las actividades extractivas tradicionales, aumentar la exportación agropecuaria, desarrollar a futuro los nuevos yacimientos que han aparecido de petróleo y de gas, tratar de explotar la minería, pero aquello relacionado con el mercado interno que ha sido controlado por capital multinacional en su gran mayoría. No nos olvidemos que las grandes empresas multinacionales que se dedican al mercado interno son controladoras de buena parte de los sectores de consumo popular, y incluyendo los esquemas de comercialización, han sido objetivamente, no por malevolencia ni por mezquindad, sino por definición, diría, por su característica de la obligación de girar utilidades al exterior y preocuparse en maximizar su beneficio, un obstáculo para el desarrollo nacional. Ese tema pasa inadvertido, lo estoy comentando y seguramente usted no lo escuchará habitualmente como causa de los problemas argentinos, pero a mi juicio y al juicio del grupo en el que estoy trabajando, tiene una enorme importancia y determina que nuestro desarrollo se haga lento, se haga excluyente, que desaparezcan las oportunidades de trabajo e incluso que se desarmen cadenas de valor. Como usted sabe, hace 20 años nosotros producimos automóviles con 80% de integración nacional y hoy nos superamos el 30%.
como ejemplo de esa naturaleza podemos dar varios más que incluyen a la línea de blanca, a la electrónica y hasta el agro, donde el agro ha quedado cautivo de un modelo foráneo de producción que nos hace depender de semillas genéticamente desarrolladas afuera, de agroquímicos importados, de fertilizantes importados, etcétera. No quiero ser apocalíptico. Bueno, Enrique, la situación. Usted lo menciona, tiene razón cuando dice que este discurso es poco difundido, no se plantea en los ejes de debate. ¿Por qué cree que eso pasa? Y porque diría quien está en el medio de una corriente que se lo lleva a la corriente, no piensa cuál es la causa original de la corriente, sino cómo conseguir seguir respirando y salvar su vida con los recursos que tenga a la mano. Me parece que la sociedad argentina ha quedado naturalizando un proceso de dependencia del cual no estamos emergiendo, sino al contrario, creemos que se puede mejorar la condición de vida general aumentando la inversión extranjera y generando más actividad extractiva. Bueno, efectivamente eso puede generar dólares, puede generar la divisa que se está buscando, pero no necesariamente va a generar la calidad de vida que necesitamos a largo plazo, que surgirá de conseguir que todos trabajemos en trabajo de calidad. No hay otro futuro más que el trabajo pleno de calidad para todos los ciudadanos que quieran trabajar. En eso, ¿cree usted que hay posibilidades de poner en debate un proyecto en ese sentido en la actual coyuntura del país? Mire, yo creo que sí, creo que la reunión a la que nos han convocado mañana no es un eje para discutir exactamente eso, sino que estamos discutiendo cuáles son las orientaciones de la ciencia y la tecnología, que es una parte del problema y una parte de la solución, pero me parece no solo posible, sino absolutamente necesario debatir qué tantas restricciones a nuestro desarrollo no estamos viendo y estamos pensando solamente en la confrontación pequeña y en la frazada corta, vale decir, suponemos que la producción no se puede expandir y tratamos de que los que han quedado afuera de la protección comunitaria consigan algún recurso. Bueno, esa pelea es legítima, pero también es absolutamente imprescindible entender cómo integrar a los que quedaron afuera, pero no a los ingresos solamente, sino al trabajo. Respecto de la charla en la universidad, esto de ¿hay efectivamente modelos tecnológicos en pugna que aquí están buscando en una tensión de una economía que necesita crecer, ver quién se lleva un mayor beneficio? Mire, en Argentina, en realidad, los modelos que emergen de la ciencia y la tecnología son parte de una evolución mundial donde las grandes corporaciones tienen mucha influencia en definir qué se investiga en todos los países, aunque no lo parezca, incluso generando conductas de los miembros del sistema de ciencia y técnica en Argentina, en Brasil y en cualquier país similar de desarrollo medio. Una cosa es considerar que la ciencia y la tecnología son un aspecto valioso, culturalmente creativo de la vida, donde la curiosidad puede expresarse con una dimensión que en casi ningún otro sector puede ser. Esa es una cosa importante a tener en cuenta, pero quedarse en eso y pensar que hay que competir con los modelos del mundo central y ver cuántos papeles se producen y qué tanta presencia ganadora tenemos en congresos internacionales donde se pongan ideas básicas, olvidándonos de la relación entre la creación de conocimiento y la riqueza cultural y vital de la comunidad argentina, puede ser sumamente peligroso. Hay historias de muchos años donde se ha considerado la ciencia como una medalla de cuero.
y nosotros no podemos darnos el lujo de que aproximadamente 100.000 personas que trabajan en universidades y en los sistemas de ciencia y técnica queden desvinculados de las necesidades comunitarias argentinas, no por voluntad de ellas, sino por falta de una mirada profunda que lleve a entender que quienes más curiosos son, quienes más aprenden de la naturaleza, de los demás, de los elementos tecnológicos, de la información internacional, pasan a tener la mayor responsabilidad de volcar ese conocimiento al resto de la sociedad. Puesto en otros términos, ¿cree usted que en Argentina falta ciencia aplicada? ¿Perdón? Puesto en otros términos, ¿cree usted en Argentina que falta ciencia aplicada? Sí, y además que falta ciencia aplicada independiente, y independiente de manera integral. Le doy un ejemplo doloroso. Nosotros tenemos la fortaleza para trabajar el litio. El litio es una riqueza regional ya muy conocida, ha sido difundido enormemente. Estamos trabajando en el tema con mucha fuerza, se están invirtiendo grandes recursos para generar baterías de litio, por ejemplo, que sería un elemento muy importante. Efectivamente lo podemos hacer. Lo que lamentablemente no podemos ocultar es que es probable que el litio que usemos para las baterías de litio se lo terminemos comprando a compañías multinacionales que son dueñas de los yacimientos, porque la gran mayoría de los yacimientos de litio de la Argentina ya han sido cooptados por corporaciones multinacionales. Eso da una medida de nuestra baja capacidad de planificación de uso de los recursos y deja a la ciencia dependiendo de decisiones de la política que muchas veces no son las más inteligentes. Bueno, en algunos países, cito Bolivia, que hoy se lo pone como ejemplo de cómo resolvió sus problemas económicos o cómo los está resolviendo. Hubo una nacionalización de los recursos naturales o dejó con un margen muy estrecho al capital extranjero en el manejo de esos recursos. ¿Usted cree que la solución viene por ahí? Y Bolivia se apresuró a nacionalizar antes de comenzar la explotación. Y además tiene una ley que es muy rigurosa en cuanto a aceptar la titularidad de yacimientos. Argentina tiene una legislación infinitamente más lábil, más liberal, y hoy por hoy Bolivia está buscando asociación con capitales multinacionales para que le provean tecnología, pero es dueña del litio. Nosotros podemos hacer lo mismo, pero insisto, es probable que no seamos dueños del litio en nuestro propio territorio. Sí, con lo cual no vamos a obtener los beneficios que se esperan. Así es decir, serán beneficios, será bueno, pero es bastante doloroso recorrer ese camino, como es doloroso tener grandes minas que producen concentrado de cobre íntegramente para exportación y no producir un kilo de alambre de cobre. La universidad en donde se materializa la charla ha hecho recientemente un relevamiento con sectores industriales del sur de la provincia de Córdoba. Y una de las cuestiones más fuertes que surgió de ese relevamiento es todas las empresas tienen problemas para conseguir mano de obra calificada. ¿Hay una desconexión entre la producción y la educación? Mira, Argentina tiene un sistema formal muy importante de educación técnica y además tiene más de 1.000 centros de formación profesional dispersos por el país, que lamentablemente tienen un grado de desarticulación importante. Es probable que haya centros de formación profesional donde se estudie informática en toda la Argentina, pero en alguna ciudad falten plomeros porque no hay quien los capacita. Bueno, esa articulación, esa revisión claramente de las necesidades de personal técnico es necesaria encararla a nivel nacional y con un detalle provincial y hasta municipal muy importante. Ahora, eso puede suplir la falta de personal capacitado. Lo que sucede es que a veces el personal, la gente común se capacita y luego descubre que por sus saberes le pagan demasiado poco. Y entonces esa discusión de que la gente no quiere trabajar en la horticultura, de que la gente no quiere trabajar al campo, es una discusión que siempre me pareció falsa. Lo que sucede es que a la gente
le espanta que no le paguen algo que lo deje sin comer. Y entonces me parece que hay que juntar, por un lado, un sistema de formación y de capacitación más sólido y más articulado. Eso es cierto. Pero a su vez hay que tener la seguridad de que la gente que emerge de ese sistema cobra lo que corresponde. Claro, usted invierte la lógica, dice, bueno, si hubiera mayor posibilidad de conseguir la remuneración, la gente se capacitaría. Sin ninguna duda. Así pasa, por ejemplo, con la informática, que está absolutamente, diría, de moda, porque Argentina está vendiendo servicios de informática al exterior y en la mayoría de las universidades los estudiantes no llegan a graduarse porque tienen trabajo antes de terminar su carrera, lo cual indica que tienen vocación de aprender y de trabajar. Si en los servicios de otro nivel, digamos, de un soldador o un podador de viña, supiera que le van a pagar lo que corresponde, seguro que habría mucha gente anotada en los cursos. Enrique, usted mencionó algo que estamos hoy concentrados, abocados en discusiones por minucias y no estamos discutiendo lo central de lo que nos está pasando como país. Esto incluye la percepción suya de que hace falta un mínimo de consensos básicos, más allá de las diferencias políticas e ideológicas, para poner en marcha a la Argentina y que sin eso es inviable el país. Mire, el tema de la presencia multinacional no es una enfermedad, ni es algo que se deba a que alguien delinquió en el camino, como nos gusta discutir, o que alguien se llevó alguno que otro bolso o capital, digamos. Es un problema estructural que se dio en todo el mundo, pero que aquí en Argentina se dio con particular dureza, paradójicamente, porque Argentina tenía una industria nacional orientada al mercado interno muy avanzada. Y las empresas multinacionales tomaron justamente control de las empresas ganadoras del sector, las que mejor trabajaban. Se podría hacer una larga lista de empresas que se desnacionalizaron. Si eso no forma parte del diagnóstico, es muy difícil que podamos resolver el problema por una cosa muy elemental. Todas las empresas, nacionales y extranjeras, trabajan para ganar plata, pero las extranjeras, la plata que ganan se la llevan, legalmente se la llevan, y además porque su casa matriz echaría un gerente por año si las utilidades no fueran de un modo u otro al exterior. Y eso reduce la tasa de inversión en la Argentina. Si la empresa es nacional, invierte en la Argentina. Si la empresa es filial extranjera, se lleva las utilidades fuera del país. Y eso genera toda una serie de desequilibrios en divisas y en velocidad de la inversión que no lo estamos teniendo en cuenta y que hay que ponerlo sobre la mesa para entender cómo diseñar el modelo futuro de desarrollo del país. Bueno, pero aquí la lógica de quienes nos gobiernan es que cuando viene una multinacional y promete una inversión de $1.000 millones, lo celebramos, descorchamos con champán, sin pensar si las ganancias de esa inversión se quedan o se van. Y claro, corremos a sacarle los impuestos, tratamos de subsidiarle el costo laboral y así sucesivamente. Y bueno, eso es un problema del mundo periférico. Hay toda una historia a lo largo de los últimos 20 años de los subsidios que diversos países han entregado a las empresas automotrices para que se instalen en su propio país, e incluso en Europa. Hay países que han llegado a pagar 3 veces el valor de la inversión por persona para que la inversión se realice. Usted dice, ¿cómo es eso? ¿Es loco? Sí, es loco. Porque se prioriza el concepto de la ocupación, imaginando que la ocupación provendrá solamente del capital extranjero, lo cual es un grosero error. Usted menciona algo que hay que corregir, pero no es un esfuerzo denodado por cambiar una matriz en donde siempre se dice que la producción es la que genera el genuino crecimiento, cuando en nuestro país se ha privilegiado históricamente la especulación. Hoy mismo, quien tiene 5 millones de pesos obtiene una renta de 250.000, 300.000 pesos por mes,
¿Va a invertir en producción cuando rinde tanto la especulación? Mire, ahí tengo que contestarle con una crítica al gobierno que respeto y al cual adhiero. El error más grave que se ha cometido en materia económica y que se sigue sosteniendo es creer que a medida que la inflación fue aumentando había que aumentar las tasas de interés para que la gente no huyera al dólar. En realidad había que usar otros mecanismos para evitar que mecanismos de control distintos, pero aumentar la tasa de interés es acompañar a la inflación y hasta anunciar cuál va a ser la inflación futura. Hace 6 meses que el Banco Central de la República Argentina está aumentando las tasas, diciendo que eso ayuda a disminuir la inflación, y lo que consiguió es aumentarlas todos los meses y generar una masa de intereses pasivos en manos de capitales especulativos enorme, y por otra parte generar una deuda en los consumidores que financian su tarjeta de crédito o que financian la expansión de un almacén que es enorme. Es decir, aumentar la tasa de interés es algo que la teoría sugiere que funciona en Estados Unidos cuando se pasa la tasa del 2% anual al 2,5% anual, digamos. Acá algún iluminado creyó que se podía pasar del 30 al 60 y al 70% anual y que iba a surtir el mismo efecto en Estados Unidos, lo cual, perdóneme, pero es una imbecilidad. Sí, pero además esos iluminados que usted menciona están todo el tiempo promovidos por el mercado, lo que se llama el mercado, o los voceros del mercado, los economistas que celebran este tipo de cuestiones, cuando uno ve con alarma que esté produciéndose, porque saben que las pequeñas y medianas empresas que se tienen que ir a financiar esas tasas se les hace inviable, imposible. Sí, y además la financiación extrabancaria, todo se mueve al ritmo de esa tasa infernal del 60, que creo que en este momento está al 60% anual mensual, al 60% anual. Y bueno, yo creo que realmente, usted me preguntó si alguien puede invertir en esas condiciones. Yo francamente creo que no. Creo que para bajar la inflación hay que tomar medidas que controlen el dólar de otra manera, y además hay que actuar sobre los formadores de precios, que yo siempre sostuve. Yo soy un productivista ya muy veterano. Siempre dije que la forma de bajar la inflación era controlar a los formadores de precios con la competencia de los pequeños, que había que estimular a los pequeños productores, sobre todo de alimentos, de indumentaria, que hay que favorecer a los productores pequeños para que intervengan en el mercado. Hoy creo que eso está pendiente, por supuesto, pero también creo que hay que sentar a las 20 grandes empresas productores de alimentos e indumentaria y decirle: muchachos, se acabó la fiesta, córtenla con esto, realmente, y hay que pasar a congelar los precios de los grandes productores, y no se necesita congelar los precios de la economía, porque a ningún pequeño productor se le va a ocurrir vender más caro que el gran productor. Lo que hay que hacer es controlar a los grandes productores. Enrique, mi última reflexión ligada con esto, la pregunta anterior estaba justamente orientada a plantear, ¿es real que somos un país productivista cuando vemos cómo se terminan imponiendo los que se favorecen con la especulación? Entiendo legítimo su reclamo y el planteo de esta discusión de las tecnologías en pugna, pero ¿se puede discutir un cambio de esa matriz, siendo que a la vuelta de la esquina un cambio de reglas hace que los especuladores terminen ganando? Por supuesto que no, hay que eliminar la especulación. Hemos aprobado hace pocos días una ley que promueve la construcción, degradándola de toda forma habida y por haber, incluso sin cuestionar demasiado el origen de los capitales que se invierten en la construcción. Esos errores se pagan caro, porque esos errores incentivan la especulación. Y como le digo, la decisión del Banco Central, sistemática desde hace varios meses, también la incentiva. Yo entiendo que ese no es el camino para reducir ni la inflación ni generar expectativa de bienestar. Le agradezco, Enrique, este tiempo que nos ha dedicado y sus valiosas reflexiones. Muy amable. Un gusto, hasta pronto. Hasta la próxima. Bueno, el debate de la economía, pero no por los efectos coyunturales, sino de las razones de fondo que hacen que un país con tanta riqueza, generada por la propia naturaleza, estemos
con semejantes niveles de desigualdad? Bueno, es un debate que debemos darnos y mientras ello no ocurra, tal vez seguimos esperando respuestas que no llegan. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.